¿Qué puedes contarnos de lo que venís a dar hoy a Resistencia? Bueno, hoy vengo a dar una charla en el marco de un acuerdo que tenemos hace ya un par de años con el coworking La Turbina, entre Materia BIS y La Turbina, y eso supone una serie de actividades permanentes y sistemáticas. Si bien tenemos aquí un programa que se llama Programa Anual de Empresas Perdurables, que funciona con un grupo de emprendedores y empresarios PYME que se cursa cada 3 semanas en este hermoso lugar, cada tanto hacemos esto, que son refuerzos, conferencias, charlas, en donde lo que queremos hacer es hacer también un análisis de coyuntura. O sea, Argentina hoy está atravesando un momento en el que no podemos obviar ni podemos hacernos los distraídos respecto a la situación macroeconómica. Entonces, si bien la perdurabilidad, que es el asunto que a nosotros más nos preocupa de las pequeñas, medianas empresas y los emprendimientos, tienen que ver con una técnica de la adquisición de conocimientos, lo que pasa en el entorno impacta en esa perdurabilidad. Y esto de la coyuntura que mencionás, a ver, porque un gran problema que tienen las pymes y micro pymes incluso, que me imagino que es bastante amplio el tipo de público que se acerca hacia vos, es la eterna lucha entre el día a día y el largo plazo. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo debería manejar eso una pyme que quizás no tiene los recursos para pensar a largo plazo, mientras el día a día tiene que ver qué pasa con los cheques que se le vencen, con los proveedores que tiene que pagar? Es tal cual lo que vos decís, o sea, cuando la coyuntura te come de alguna manera, o sea, te come y no te permite pensar en el medio y largo plazo, cuando en realidad es el medio y largo plazo el destino. Hacia ahí vamos, todos vamos al medio y largo plazo de alguna manera. Cuando vos estás tomando decisiones de levantar cheques, de qué hacer con tal empleado, de cómo no me alcanzan los recursos para afrontar los costos de estructura, etcétera, eso no te permite pensar. Entonces, nosotros ahí agregamos este espacio, que es un espacio de pensamiento y de planificación estratégica. Es ahí donde decimos que tenemos que afrontar preguntas básicas, elementales, pero que son estratégicas y pensar en términos de por qué alguien te compraría a vos tu producto o servicio y no un competidor. No tanto qué más le agrego a mi producto o servicio mecánicamente, automáticamente, sino qué es lo que hace que determinado público objetivo me elija a mí y no a otro. Ahí, en esa simple y, si se quiere, básica pregunta, está la esencia de la construcción de un modelo de negocio. Y realmente, no por básica, es menos importante. Darle respuesta a eso es pensar y pensar profundamente. Yo como escuela de negocio, Materia BIS como escuela de negocio, no puede decir que ofrece conocimiento o capacitación a todo el mundo, porque ofrecerle a todo el mundo es ofrecerle a nadie. Uno tiene que definir exactamente cuál es su público objetivo y las razones por las que ese público objetivo elige. Una vez que haces eso, recién ahí estás en condiciones de construir diferenciales a tu propuesta. Eso que se llama propuesta de valor, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, si yo le estoy hablando a un público emprendedor y sé que el público emprendedor no tiene tiempo, lo que vos decías, porque la coyuntura o el día a día se lo come, no tiene recursos económicos porque está empezando, o sea, no cuenta con la financiación para poder afrontar la adquisición de conocimiento, tiene muy poco claro su modelo de negocio. Si ese es el combo de mi público objetivo, yo tengo que adaptar mi propuesta a esas características y no al revés, y no venir con mi propuesta estándar y querer imponérsela. Ese razonamiento no se hace en el día a día. No se puede hacer en el día a día porque tenés que estar corriendo detrás de los cheques. Entonces hay que buscar el espacio. A eso hay que agregarle hoy lo que está pasando. O sea, yo decía al principio, no nos podemos hacer los distraídos. Nosotros tenemos hoy una situación en donde en el último año calendario hemos caído un 22,9% el consumo. O sea, todo el mundo en promedio, hay muchos sectores que cayeron muchísimo más, pero en promedio toda nuestra economía cayó un 22,9%, un 23%. Sí. Eso significa que uno está vendiendo menos. Cuando uno está vendiendo menos, porque hay menos poder adquisitivo, porque la inflación te come tu capacidad adquisitiva, lo que tiene que definir es qué es lo que va a hacer. Y muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Por ejemplo, salimos a tratar de vender cuanto más posible mejor. Y quizás eso es contradictorio con la situación.
Quizás lo que hay que hacer es, en realidad, en lugar de abrir 3, 4, 5 canales de productos distintos, hay que concentrarse en uno solo. Y decir, bueno, con este voy a pasar a esta situación de coyuntura. Por ejemplo, siempre volvemos a lo original, que son los modelos de negocio. Sin embargo, también hay que tener una visión, a mí me parece que siempre optimista. Yo trato de buscarle la vuelta por el lado positivo. Y esa misma coyuntura hoy te indica que los indicadores que son tan negativos, macroeconómicos, son también un punto de partida para un cambio y un punto de inflexión, porque, no sé, nosotros hoy en Argentina tenemos en promedio una capacidad utilizada del 59%, o sea, 60 de cada 100 máquinas se utilizan, 40 no, hay 40 máquinas que nadie utiliza, que están paradas ahí. Eso no deja de ser una oportunidad. Nosotros tenemos un tipo de cambio real hoy, no el nominal, no 60 mangos, sino el tipo de cambio real en Argentina es muy competitivo hoy, muy competitivo. Una mezcla de tipo de cambio real quiere decir tu tipo de cambio nominal deflactado por la inflación de tu país versus la inflación de la moneda con la que te comparas, que es Estados Unidos. Entonces, cuando vos deflactás, hoy estás con un tipo de cambio muy competitivo en torno del año 2007, por ejemplo. Toda esa mezcla, y tenés, la verdad que a nivel macroeconómico también, un déficit del gasto público bastante controlado. Toda esa mezcla hace que haya una oportunidad enorme. O sea, hay expectativa de futuro. Hoy estamos viendo de nuevo la coyuntura. Entonces, ¿qué es lo que te pasa con el día a día y qué te pasa con la coyuntura? Lo mismo que con los cheques. Vos siempre mirás ahí, cortito. Entonces, hoy estamos inmersos en un desastre macroeconómico y eso te implica tener que ir detrás de esos cheques que tenés que levantar. Sí. Bueno, pensar en modelo de negocio es pensar, ya no te digo a 5 años como se pensaba hace 20 años, ¿no? Hace 20 años uno cuando pensaba en modelo de negocio te ponías el horizonte de 5 y 10 años. Hoy es imposible porque los cambios que se producen en las variables exógenas son mucho más rápidos que antes. Las variables exógenas le llamamos a esto, a la macroeconomía. O sea, una devaluación es un cambio en una variable exógena o un cambio tecnológico. O sea, esto que podemos estar haciendo acá con ese teléfono y no necesitar una estructura de camarógrafos y cables, ¿no? Hoy cualquier canal de televisión te hace un móvil con Wi-Fi. No van con el móvil, no van con la camionetita como iban antes. Ahora te viene un tipo con la mochila. Ahora, justamente relacionado con esto, este 50-60% de capacidad ociosa que decís que tiene la economía, la industria, ¿qué porcentaje a su vez de ese porcentaje está preparado para los cambios económicos de la próxima economía que se viene en términos de manejo de datos, tecnología de la información? Claro. ¿Sirve ese 50-60% para lo que se viene en el mundo? No, absolutamente, porque en realidad son dos cosas distintas. Vos tenés el PBI de un país se construye a partir de la combinación de trabajo y capital. El capital son esos fierros. Vos necesitas fierros. O sea, si vos querés exportar tachos de aluminio, necesitas tener esa máquina que haga tacho de aluminio. Después necesitas el conocimiento. El trabajo es conocimiento. Yo creo que ahí está el gran desafío. Argentina tiene un potencial enorme también de crecer en términos de la industria del conocimiento. De hecho, lo que hacen acá los chicos de la turbina es lo que en el mundo se llama la economía naranja. La economía naranja es economía que exporta intangibles, desde programas de desarrollo de software hasta programas de televisión, hasta un blog. Exportar eso implica sí una capacitación, y ahí sí hay que hacer un enorme desarrollo de capacidades personales. Los fierros sirven y esos fierros nos van a dar la base para generar divisas importantes. O sea, los fierros te generan grandes divisas, pero el conocimiento te genera una divisa mucho más especializada, de mayor calidad, si se quiere, porque te mejora los trabajos también.
O sea, la gente que pueda venir a trabajar acá tiene un mejor estilo de vida. Definitivamente, es más independiente, está creando cosas, se salió, si se quiere, de una industria, de una actividad económica rutinaria, sistemática, y se pasó a una independencia. Bueno, genera calidad de vida. El conjunto de individuos con mejor calidad de vida hace una sociedad feliz. ¿Y cómo es el tipo de empresario pyme que se le acerca a vos normalmente a requerir tu ayuda, sea para través de los cursos o consultoría? En fin? Es absolutamente heterogéneo, muy heterogéneo. No hay, te diría, me resulta muy difícil decirte el público es así. Mirá, en rango etario tenés, yo les digo, pibes de 20 y pico de años hasta señores de 50 y pico de años. Y todo eso en un mismo espacio. Y eso es increíblemente bueno. La teoría de la educación antes decía que había que segmentar por edad. Y que el tipo que tenía 20 años tenía que aprender con gente de 20 años y el de 50. No hay nada mejor que mezclar, por ejemplo, no solamente edad, sino especialidades y conocimiento, lo que ustedes hacen acá. Recién me contaban que ahí afuera hay multidisciplinaridad, o sea, y eso, o sea, que se siente un tipo al lado del otro, uno siendo arquitecto, el otro siendo médico y el otro siendo paisajista, de ahí sale un producto bueno seguro, porque se complementa el conocimiento. En el aula de materia gris pasa eso, o sea, tenés gente de muy diversa edad, de muy diverso conocimiento y de muy diversa actividad económica. Esa mezcla es hermosa. Normalmente uno aprende no del que hace lo mismo que uno. O sea, si vos te pones a discutir con alguien que desarrolla la misma actividad que vos, es muy probable que estén haciendo cosas en el margen, y el margen es muy chiquito. O sea, si yo utilizo el programa X418 y yo el X417, qué sé yo, vas a estar trabajando ahí en el estándar y además vas a converger rápidamente, porque te va a venir Apple y te va a decir, che, no, ahora lo que se usa es esto y todos usan lo mismo, etc. Vos aprendés realmente cuando te viene un tipo de otra industria, de otra actividad, de otro negocio y te dice, mira, nosotros en medicina esto lo resolvemos de esta manera. O sea, en el negocio de la salud se resuelve este problema de esta manera. Es decir, pero esto yo lo podría pensar para educación también. Mira, en el negocio de, no sé, de la aviación se utiliza el revenue management. Mira, ¿cómo es eso? Es que no hay dos asientos en un vuelo que tengan el mismo precio. ¿Y por qué? Y porque tenemos una metodología que adapta el precio en relación a el tiempo que falta para que ese vuelo despegue y la demanda. Y eso me cambia el precio. Y ese modelo no se puede aplicar a hoteles, sí, pero hoteles primo hermano. Y no se podría aplicar a una universidad. Y no se podría aplicar a un cine. O sea, vos tenés mucho más para aprender de industrias que son distintas, de industrias que son iguales. Por lo tanto, y volviendo a tu pregunta, nosotros fomentamos esa diversidad. Y en el desarrollo de las clases, ¿se trabaja sobre casos prácticos de cada empresa, de cada...? Definitivamente, sí. El desarrollo de las clases es un desarrollo en donde a nosotros nos gusta decir, metemos las manos en el barro. O sea, no es una clase en donde yo voy a estar acá, los alumnos van a estar allá y yo voy a estar explicando lo que es una tasa interna de retorno, un posicionamiento, una política de branding, conceptualmente, no. Yo lo que voy a hacer es, porque ahora doy pocas clases, pero fundamentalmente el equipo que tiene material, que son 25 tigres que andan por todo el país dando vueltas todo el tiempo en estos programas, ellos lo que hacen es, te dan en 5 minutos un concepto, como lo que estamos hablando ahora, ya está, entendimos este concepto, listo. Ahora, ¿qué hacemos con esto en tu caso? Y ahí es donde empieza la retroalimentación, todos con todo. Y a mí me interesa aportarte a vos, porque se me ocurre algo, y además eso es conocimiento colectivo. Porque cuando te toque a vos me vas a aportar a mí también, y el conocimiento colectivo garpa. Ahora te consulto, esta es específicamente en Argentina, es la primera gran crisis que les toca a los millennials, entre comillas, a los sub-35, sub-38, quizás da cargo de posiciones gerenciales, posiciones de responsabilidad importantes.
¿Cómo crees que está preparada esa generación versus la anterior que ya vivieron el 2001, el 89? Porque se da incluso que pasaron 20 años, casi 20 años entre gran crisis y gran crisis, sí, cuando antes cada 10 años era el promedio aproximadamente. Sí, sí. ¿Cómo? Mira, yo creo que nosotros, aunque no lo hayas vivido en carne propia, la viviste en carne de tus padres, o de tus tíos, o de tus abuelos, o de quien sea. En Argentina no nos podemos abstraer a las grandes crisis porque las llevamos puestas. Y no sé, yo tengo 2 hijas, una tiene 25 y la otra tiene 28. Y sí, en el 2001 eran chiquitas, 5 años y qué sé yo, 8. Ahora, ellas saben de esta crisis lo mismo que yo, porque es un tema de conversación, es un tema de padecimiento, es un tema de exilio, es un tema de amigos que ya no están porque se tuvieron que ir, y esa experiencia se transmite. Y se transmite, por lo tanto, no es que esto sea una generación que vive en una burbuja y que dice, mirá lo que nos pasó, llegamos acá. Además, no es que esta crisis nació ayer, así de repente, intempestivamente. Esto se fue construyendo, con lo cual me parece que la historia de crisis nos atraviesa a todos, por un lado, y por otro, las herramientas de solución, te diría que son casi universales. Eso quizás es contraintuitivo, pero son casi universales. Siempre hay que hacer lo mismo, que es entender cuáles son las enfermedades, hacer un correcto diagnóstico y tomar el tratamiento adecuado. No hay más que eso. Por eso te hablaba antes de las disciplinas. En la medicina, en la economía y en la microeconomía, que es lo que nos atañe a nosotros, en la microeconomía, en las empresas, ¿qué hacen? Y tenemos que hacer siempre ese proceso. Tenemos que entender cuáles son las enfermedades. Eso es lo primero. Y eso es conceptual. No, vos necesitas entender la diferencia que hay entre un problema económico y un problema financiero en tu empresa. Si vos no tenés esa diferencia, tenés un enorme problema. Si vos tenés problemas en tu empresa y los estás pensando, mezclando conceptualmente lo que es lo económico y lo financiero, estás frito, ahí no tenés posibilidad de salir. Entonces, lo primero es entender las enfermedades. Y después hacer el diagnóstico correcto, que es, y bueno, ¿y yo? ¿A mí qué me pasa? Yo sé que hay fiebre, que hay infección, que hay problemas motrices, que se puede. ¿Y yo qué tengo de todo eso? Entonces, yo tengo esto, más esto, más esto, entonces mi problema es este. No todas las empresas tienen el mismo problema. No podemos decir, hay crisis, todos tenemos la misma solución. No, es entender enfermedades, es hacer un diagnóstico correcto y es emprender un tratamiento ad hoc. Es un tratamiento adecuado a tu situación. Y cada tratamiento es individual. A la hora de buscar ese diagnóstico, obviamente las empresas tienen que salir afuera a pedir ayuda. A veces la experiencia que he tenido charlando con amigos que están en esa situación, por ahí tienen miedo a perder el control sobre su empresa, a perder el control del día a día, o del largo plazo también es como que se sienten muy caciques de su propia aldea, entonces tienen miedo a perder el control. ¿Qué le dirías a ese empresario que tiene ese miedo de...? Mira, yo te digo, me da miedo que mi respuesta sea muy marketinera y muy de venta de materia bis. Me da miedo. Pero lo que sí te puedo decir es que yo no creo en la consultoría. No creo porque la hice durante 10 años. O sea, yo fui consultor. Y eso sí que te genera eso. Por ahí te produce... Tampoco se puede generalizar, ¿no? Pero sí genera una relación que puede ser compleja. A mí me parece que hay que aprender de lo colectivo. Vuelvo a la frase marketinera aquella. O sea, el conocimiento colectivo es lo que garpa. Y entonces el conocimiento colectivo es que vos no te desprendés de eso. Tu empresa sigue siendo tuya, vos la seguís cuidando, pero vas a un lugar en donde van a abrevar un montón de gente que tiene problemas similares y que te van a ayudar a diagnosticar. De la mano de alguien que conoce el tema, por supuesto, porque si no son grupos de autoayuda. Tampoco creo en el grupo de autoayuda. Tampoco creo en los directorios que se arman para que, bueno, a ver, ahora hablemos qué es lo que nos pasa, y sí, a mí me pasa lo mismo, y vos qué haces con este problema. No sirve eso, porque no hay un ordenamiento de esa conversación. Esa conversación tiene que ser ordenada, tiene que tener un principio y tiene que tener un final.
No puede ser para toda la vida. Ya está, ya adquiriste ese ejercicio. Sí, hay gente que tiene que ir al gimnasio toda la vida, pero la verdad es que si vos aprendiste a hacer abdominales, hacela en tu casa. Ya está, no es muy complicado. Se hace así, qué sé yo, ¿viste? Bueno, listo, me voy a mi casa y las hago. No es complicado. Ahora, cambiando un poco de tema, se dice normalmente que se perdió la cultura del trabajo en Argentina, que hay una importante proporción de la población que no quiere trabajar o que no ha podido mantener cierta integración dentro de los esquemas del trabajo en blanco. ¿Crees que es una generación perdida? ¿Hay posibilidad de rescatar a eso? Yo creo que es un puro prejuicio, absolutamente prejuicio. Y es un prejuicio construido por quienes siempre tuvieron muy buenos trabajos. No, en absoluto. Yo creo que la gente quiere laburar, voy a hacer una frase medio polémica, pero el trabajo yo creo que dignifica, realmente. Y que la gente no es vaga por naturaleza, todo lo contrario. Yo creo que el trabajo te da una situación social que es muy buscada y muy pretendida. El problema es que no hay trabajo, no es un problema de demanda, es un problema de oferta. O sea, nosotros ahora tenemos 2 dígitos de desocupación. Caímos 1,5% en porcentuales en el último año en oferta laboral. Tenemos 12 millones de empleados en toda la República Argentina. O sea, no hay trabajo para todos. Entonces, no, yo creo que en ese sentido hay que limpiar esos prejuicios y los que tienen responsabilidad de construir trabajo, de generar puestos de trabajo, son 2, es el Estado y los empresarios, nosotros. O sea, yo tengo responsabilidad en materia de dar trabajo a mi gente y para eso estoy acá. De hecho, porque por ahí hasta podría haberme quedado en mi casa, pero yo necesito que la sede de Resistencia funcione y funcione bien. Para que funcione bien, yo me tengo que tomar el avión, venir y dar una conferencia y generar atracción. ¿Qué va a generar eso? Que el año que viene, cuando hagamos con los amigos de la turbina el programa del PADE, haya mucha demanda. Y si hay mucha demanda, yo tengo 25 personas que tienen laburo. O sea, es una responsabilidad nuestra. Yo tengo que ser capaz de decir que el laburante, que en este caso es un laburante de cuello blanco, que es mi profesor, pero no deja de ser un laburante, tiene la responsabilidad de hacer bien su laburo. O sea, él tiene que venir al aula y romperla. Él tiene que venir al aula y lograr que el alumno que vaya al aula esté contando los días para que llegue el próximo módulo. Esa es su responsabilidad. Pero la mía es que el aula esté lleno de gente. Entonces, ese es el laburo del empresario. No le podemos decir al laburante que perdió la cultura del trabajo. No, hay que generar trabajo. ¿Con qué clima te has encontrado las veces que viniste acá a Resistencia? ¿Con qué clima empresarial se lo puede describir de alguna manera? Me encanta Resistencia, me encanta. Me parece que es una ciudad. Mira, nosotros tenemos 13 sedes en todo el país y vamos de una punta a la otra. Tengo el orgullo de decir que abrimos Ushuaia, una sede en Ushuaia, chiquita, con muy pocos profes, perdemos plata con el otro. Porque el pasaje de Buenos Aires a Ushuaia cuesta 18.000 pesos, una locura. O sea, no hay forma de ganar guita ahí, pero tenemos ahí en Ushuaia. Y entonces, lo que digo es, eso nos permite comparar y ver cómo es en un lugar, cómo es en el otro, qué pasa. A mí mi Resistencia, Chaco, porque cada vez que venimos a hacer una conferencia, como la última que hicimos de Experiencia DOM ahí en el Gala, en abril o por ahí, viene gente de toda la provincia, no es solamente de Resistencia. A mí me encanta, me parece que tiene 2 cosas que son muy subjetivas para mí, pero que para mí también, aunque subjetivas, tienen mucho valor. Hay muy buena onda acá, a diferencia de otras provincias. Acá siempre la gente está de buena onda, ustedes quizás no se dan cuenta porque viven acá adentro, pero no hay malicia, no hay una cosa de decir, a ver, por dónde les puedo ganar, porteño, que bueno, igual los porteños, yo soy de Tucumán, así que, pero hay buena onda y hay mucha predisposición a hacer cosas. Eso es lo que yo me encuentro.
Me encuentro que siempre cuando uno viene acá, decís, che, y si hacemos además tal cosa, y la gente enseguida te dice, dale, sí, buenísimo, perfecto, podemos hacer además tal y tal cosa. Siempre es esa la respuesta. Para mí esa es la experiencia con Chaco. Y qué sé yo, por ahí es muy sesgada porque yo no interactúo con todos los chaqueños, sino con algunos, pero es mi opinión. O sea, como para ir terminando, si no te saco más tiempo. El retail, el pequeño comercio de los centros del interior, ¿cómo crees que está, o si está preparado ante el e-commerce, ante toda esta ola que es cada vez más presente y está, ¿cómo lo ves a eso? ¿O cómo pueden prepararse? Yo lo veo como que no tiene que ser antagónico, que no se tiene que enfrentar al e-commerce, sino que lo tiene que incorporar como herramienta digital. No creo que sea viable a 10 años un negocio de retail si no tiene su pata digital. Y cuanto antes empiece mejor. Creo que es absolutamente imprescindible que no pensemos que lo digital es la salvación del mundo. No pensemos que te vas a hacer digital o vas a entrar al mundo de lo digital y ya estás salvado. Lo que te va a salvar es el modelo de negocio. Lo que te va a salvar son los diferenciales que le construís a tu propuesta de valor. Pero lo digital es una forma de construir diferenciales. Entonces hay que usar las herramientas digitales y no enfrentarse a ellas. Yo no puedo ir contra el mercado libre. O sea, y cada vez más concentrador de oferta y cada vez más. ¿Qué vamos a hacer con eso? En todo caso, quien tiene que hacer algo con eso será el Estado, no yo, empresario retail. Y el Estado, por lo menos en los próximos meses, no creo que haga nada. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y nos adaptamos a las tecnologías. Y es una responsabilidad también muy, pero muy grande del Estado, de los distintos estados, y de ustedes, de lugares como este, en donde están muy amigados con la tecnología, porque acá veo que todo el mundo está con sus compus y escuchando música y programando, qué sé yo, pero quizá en la otra cuadra no tienen ni conexión a internet. Entonces, es responsabilidad de la gente que está metida en esto concientizar a los que no, porque si no, se van a quedar. Y hablando justamente quizás esto que mencionás, que acá por ejemplo estamos viviendo en un pequeño ecosistema, hacemos una cuadra y otra realidad, también de alguna manera lo que vive un pequeño comercio con lo que vive un mercado libre es desigualdad la clave. ¿Cómo se puede revertir la desigualdad que hay hoy en Argentina y que fue creciendo en las últimas décadas? Las desigualdades se revierten con riqueza. En mi opinión, la única forma de revertir las desigualdades es creando riqueza, porque si no lo que haces es te peleas por una redistribución de la escasez, y la redistribución de la escasez es lo que está pasando hoy, emergencia alimentaria. Eso es. En cambio, cuando vos generás riqueza, nosotros tenemos un Producto Bruto que son 477.000 millones de dólares, Argentina, está dentro de los 30, el número 27, 30 países más ricos del mundo, sigue siendo hoy, está dentro de los 30 más ricos del mundo. Ahora, hay una relación que a mí me parece sumamente interesante hacer, que es la siguiente. El Ministerio de Desarrollo Social tiene un presupuesto anual, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social, que es el que se ocupa de la gente más desfavorecida. Ese ministerio tiene un presupuesto anual de 644.000 millones de pesos, que si los traducís a dólares hoy son más o menos 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares respecto a los, vamos a redondear, a los 500.000 millones de dólares que es el Producto Bruto, tenés más o menos, son 2 puntos de producto. Si vos le sacás ese presupuesto, todo lo que son gastos no sociales, sueldos, viste que el ministerio te montó para un montón de sueldos, ¿no? Vos te quedás que en realidad el presupuesto es un punto del Producto Bruto de la Argentina, un punto es desarrollo social, que es para la gente que no tiene situación cómoda, para llamarlo de alguna forma. ¿Qué es lo que hay que discutir en Argentina? Es cómo crecemos, porque nosotros tuvimos años de crecimiento de 4 puntos.
hace muy poco, y de 7 puntos del PBI, 7 puntos, son 7 presupuestos del Ministerio Anual de Desarrollo Social. Pero este año estamos cayendo 1,5 puntos. O sea, nos fumamos un presupuesto anual de desarrollo social. No fumamos un presupuesto anual de desarrollo social. La única forma de que eso se revierta es que en vez de 477 hagamos 520 y el año siguiente 540. Y eso son políticas públicas para eso. Ni vos, ni yo, ni ningún emprendedor tiene incidencia en eso. Eso es, son agregados macroeconómicos, políticas públicas. ¿Y la clase política está preparada para esto, para este nuevo mundo? Es la que hay. La verdad que a mí me parece que más que preparado o no preparado hay una cuestión de necesidad. Esto así como está no se sostiene, entonces hay una necesidad de crecer. Y todos somos animales de aprendizaje, todos, de un extremo ideológico al otro. Y si las cosas no funcionan de una manera hay que probar de otra. Hay que ser pragmático en eso. Entonces, independientemente de si están preparados o no, quizás se tengan que preparar rápidamente, pero hay que hacer que ese producto... ¿Y notas alguna diferencia entre la política vieja y las nuevas generaciones que están ingresando a la política? No. ¿O no? No, a mí me parece que el sistema político lo que hace, el sistema de la política lo que hace es adapta al ingresante. O sea, es imposible, o sea, aunque sea un pibe de 25 años, que sea el próximo diputado, lo que sea, ese señor en la política, en 5 años es de la política. Con lo bueno y lo malo, no estoy diciendo que eso es un desastre, digo, pero el mundo de la política funciona de determinada manera que los que no estamos en ese mundo no entendemos, pero funciona así. Entonces cuando alguien llega de afuera y dice yo voy a cambiar el mundo, y le dura 5 meses o un año. Sí, porque se trató de vender que la juventud como un valor en sí mismo en la política y... No, es mi opinión. La juventud en sí misma no es nada, porque después vos tenés que hacer lobby, tenés que relacionarte con otros, con gente que conoce el ruedo hace muchísimos años, y detrás de eso está el poder. Entonces, para mí es muy difícil ser disruptivo en eso y venir con una mentalidad. Yo conozco muchos casos muy cercanos a mí, amigos, qué sé yo, que dijeron, no, yo me voy a meter para no sé qué, y no. Ahora, ¿eso está mal? No, eso es así. Es como vos me preguntabas antes, ¿se puede ver? Es lo que hay. Entonces, con lo que hay, que es el mismo razonamiento que hay que hacer una empresa hacia adentro. Esto es lo que yo tengo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué sé yo? Bueno, esa es una discusión que la podemos dar después en otro lado. Pero acá tenemos que, con lo que hay, ¿cómo construimos? Ese es el desafío.